El orgullo de ser es una presentación de Fundación Chile Diverso. Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast El Orgullo de Ser. Como siempre no estoy solo, estoy con mi compañero Cameron. ¿Cómo estás, Cameron? Excelente, ha sido una gran semana, además se vienen muchos eventos y cosas. ¿Cómo has estado tú? Con un calor impresionante, pero feliz, porque como dices, es una gran semana. Hoy es un día muy especial, 1 de diciembre, el Día Mundial del VIH-Sida. Exacto, y por lo tanto tenemos un gran y excelente invitado, así que ahora vamos a ver su presentación. Por favor, vamos. Hola, soy Vasily Deliyanis. ¿Qué me define? Soy un activista histórico en diversidad y disidencia sexogenérica y especialmente en VIH-Sida. Hoy estoy aquí en uno de los hitos de la diversidad que se hace anualmente, que es la marcha. Y los quiero invitar a ver el programa de Orgullo de Ser de Chile Diverso. Y también contarles que soy un activista de Chile Diverso. Así que llegan todos invitados a ver esta experiencia. Y así me despido de ustedes. Chao. Todo un honor compartir contigo, Vasily, activista histórico en VIH-Sida, diversidad sexogenérica. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, Ron. Quiero dar las gracias por esta instancia porque definitivamente, si bien hoy es el Día Mundial del SIDA, hay muy pocos espacios, tanto en la sociedad civil, para que hablar con los medios abiertos del tema. Por lo tanto, muy honrado por la invitación. No, para nosotros, estamos contentos de tenerte acá presente, ¿cierto, Cameron? Exacto, de hecho, de verdad es un gran honor, tu imagen es súper reconocida en Chile, es un referente histórico, la gente te conoce tu nombre, conoce tu lucha, así que aprovechando esa instancia de breve introducción, queríamos aprovechar de preguntarte, ¿cuál es tu orgullo de ser? Esa es nuestra pregunta clásica, ¿eh? Con esa presentación tengo 2 horas más para que el Museo Histórico me dé permiso. La momia viviente, mi orgullo de ser. Fíjate, una gran pregunta. Y fíjate que tengo varios orgullos de ser, pero básicamente hoy día, bueno, ya cumplí hace un rato 60 años, entonces cuando yo tenía la edad de ustedes que son chiquititos, yo jamás pensé que iba a llegar a los 60, y un orgullo haber podido llegar a los 60, aunque gracias a la genética, porque no me he guardado Forbol. Pero mi gran orgullo de ser, fíjate tú, que tiene que ver con el VIH-Sida. Tiene que ver con el VIH-Sida y más adelante les voy a contar un poco más, pero es haber participado en la fundación de Vivo Positivo, que era la Coordinadora Nacional de Agrupaciones y Organizaciones de Personas Viviendo con VIH-Sida. Porque esa organización, que se fundó en el año 97, hizo grandes cosas en conjunto con otros movimientos de la sociedad civil. Claro. Movimientos de derechos humanos, porque no había movimientos de personas viviendo con VIH propiamente tal. Y toda esa suma de voluntades y todo produjo 2 grandes productos para Chile. Y me voy a referir más adelante. Uno es la ley del SIDA, conocida como ley del SIDA, y la otra es la cobertura nacional de medicamentos antirretrovirales. O sea, las personas viviendo con VIH-Sida hoy en día tienen pastillas gratis tanto en el sistema público como privado. Y yo creo que cuando ya esté muerto, aunque no se acuerden, eso sí que me tiene orgulloso, porque hay un estudio que sacó la Fundación SIDA Chile hace un tiempo, que si el VIH-Sida no hubiese ingresado al auge, habrían como 30.000 muertos más. Por lo tanto, me siento realmente orgulloso de haber participado en ese movimiento. Tu legado. No lo quiero decir porque no es solo mío, fue un grupo de personas. Claro. Pero sí, tú me preguntas, me siento muy orgulloso de eso y de haber participado tanto en la ley de SIDA como en la cobertura universal de medicamentos antirretrovirales. Vasily, entonces tu experiencia como activista es amplia. Larga. ¿Larga? Mira, lo que pasa, yo te cuento, yo, bueno, estudié Derecho, terminé en el año 85, eso, y me fui de Chile. Estábamos en plena dictadura. Te fuiste. Sí, me fui porque era particular estudiar Derecho en dictadura, porque una era con toque de queda, donde, bueno, todo se acababa a 1 hora, no existían las 4 de la mañana en la calle, adentro de las casas sí, porque te quedabas de toque a toque. Y por otro lado, estudiar Derecho en esa época era como estudiar Historia de Chile, porque no había legislativo, por lo tanto, era como uff. Y eso hizo que yo, más allá, yo no soy exiliado político, tuve la posibilidad de irme de Chile
Y cuando da la experiencia me fui a Francia, Francia. Tuve la posibilidad de irme a Francia. Y allá pasaron un millón de cosas y te voy a contar algo de entre las cosas raras y freak. Yo soy un hombre homosexual. Me casé con la querida Rachid. Me casé Con una mujer francesa. con una mujer francesa que es pied noir. ¿Qué quiere decir pied noir? Quiere decir pies negros, pero son los mitades algerinos y franceses. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque esto te está contando a ninguna, porque soy padre de una hija, no con ella, con otra mujer, a ninguna les dije que no era cola. Pues sí, basta, tú me ves durmiendo y sabes que soy homosexual. O sea, espera, Vasily es ex marido de una mujer No. francesa y además Pero es que es padre de otra mujer. pero no, pero eso es un detalle porque quiero llegar al SIDA, porque si no podríamos hablar aquí una telenovela de lo que hizo la loca. No, pero está bien, No, es parte pero de es tu importante trayectoria. porque así entré al SIDA, gracias a ella entré a Rachida. Lo que pasa es que, Bien. bueno, por circunstancias que no es el momento, nos casamos. Yo soy un hombre homosexual, ella sabiéndolo, por supuesto, porque además que no le da a engañar, es evidente. Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Entonces, resulta que ella trabajaba en un programa terrible, en un programa que era un programa para personas que habían sido exiliadas, y habían sufrido problemas de tortura, estaban presos y vivían con VIH-Sida, la DAS, un programa francés. Por lo tanto, ella se dedicaba al tema del SIDA. Esto era el año 86 y es psiquiatra. Bueno, yo estuve en algunas instituciones buscando apoyo, buscando cosas, metiéndome, y ella fue mi psiquiatra. Bueno, y me terminé casando con la psiquiatra. Y resulta que en ese momento, te estoy hablando del año 86, el SIDA aparece en el 81, 82, realmente no había información, había un terror espantoso y habían grandes campañas de voluntarios. Y ahí yo viví una de las experiencias más fuertes de mi vida. Entonces, como en ese momento mi pareja trabajaba en eso, me decía siempre, me hinchaba siempre, métete a voluntario. Yo sin ningún conocimiento del VIH, sin tener idea de nada al tema, ya voy a ser voluntario. Y en aquel momento entré a algo que se llama AIDS, Île-de-France, que es una de las organizaciones de prevención más grandes del mundo que actualmente existe, o sea, es una de las más fuertes en el mundo. Ya, pues, y ahí fui, me metí a voluntario, llegué, no me hicieron una entrevista psicológica, no me preguntaron si sabía nada, era tanta la necesidad que me asignan a Yaniv. Yaniv, ¿quién es? Una persona que recién había sido notificada con VIH. Un hombre guapísimo, heterosexual, que se iba a casar en 5 meses y se descubre el tema del VIH-Sida y la familia lo aísla, imagínate ese momento todo. Y simplemente a mí en el Île-de-France me dicen, bueno, tú te vas a ocupar de él. Ya. Tú lo acompañarás y todo. ¿Cuál era tu rol? Mi rol era acompañarlo. En ese momento no habían estrategias de prevención, no habían estrategias de consejería, no había nada. Información. Estaba recién empezando esto, entonces cazaban voluntarios y los pobres voluntarios, ahí, bueno, y me metí a eso y viví una tremenda experiencia, porque Yaniv estaba recién presentando SIDA, no había terapias, no había absolutamente nada, el SIDA era una condena de muerte, era decir, tú te vas a morir en un rato más o más tarde, cuando sea, y resulta que me pongo a trabajar con Yaniv, que fue una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida, porque yo era su contacto con el mundo. Él dejó a su novia, su familia no lo pescó, porque me cuenta literalmente el día que lo dijo a la hora del almuerzo, dijo que vivía con VIH, le dijeron pásame el salero, o sea, no lo pescaron, y él decidió dejar a su novia. Y se murió conmigo. Yo lo acompañé durante largos meses, y era una relación de amor y odio, porque él drenaba todo conmigo, yo no tenía la preparación para eso, me tuve que autopreparar en ese momento, fue una de las grandes lecciones de vida, y se murió en mis brazos. Yo lo acompañé, al final a Yaniv empezó a adelgazar, estaba muy mal, no había tratamiento, había que bañarlo, había que comprar las cosas y todo. Y eso me marcó de por vida, de por vida. Y me marcó especialmente, y invito a todo el mundo, en el uso del condón. Que no lo tenemos internalizado, pero a mí eso me lo marcó con la muerte de Yaniv en ese momento. Y dije, no, Cresta, aquí hay que usar condón siempre. Lo que me evitó muchas ITS, imagínate. De pura curiosidad, así como, ¿cuántos años tenía ahí en ese entonces? 25, 26, 25. Era ahí súper joven. Sí, era muy joven y además que, bueno, yo había ido a Francia a vivir la vida, me fui a estudiar, a hacer un posgrado, pues otra cosa, y estaba viviendo la vida y el SIDA llegó porque te digo que tuve esta relación con Rachida y me metí al tema. Por lo tanto, a mí me tocó ver la evolución del SIDA desde un principio, cuando aún no había llegado a América, hasta en Sudamérica, ni nada. Me tocó vivir absolutamente todo el horror que significaba, porque bueno, en Francia tuvo muchas colonias africanas, por lo tanto, Claro. allá el tema del SIDA, la respuesta es distinta, porque se mezclaba con una suerte de xenofobia también.
estos negros sidosos, ¿me entiendes? Entonces era todo un tema y estos tenían unos programas absolutamente maravillosos, donde ahí yo me fui formando como consejero entre pares, hombres homosexuales, bueno, consejero también para el área de los sudamericanos y latinoamericanos, porque yo hablo francés, entonces, bueno, había migrantes que no hablaban francés y bueno, y muchísimas cosas más, y trabajé muchos años con ellos. Y ahí partió mi tema con el SIDA. Pero cuando se muere, yo hice otras cosas en la vida. Cuando se muere Yaniv, sigo trabajando un tiempo más, mira lo que soy hoy día, y dije, nunca más me meto con el SIDA, que se mantenga a miles de kilómetros de distancia, esta cosa casi me mató. ¿Te traumaste también? No quería saber absolutamente nada, yo no, y dejé de trabajar ahí, seguí haciendo voluntario ciertas cosas, pero me produjo un shock muy fuerte, no quedé ni traumatizado ni nada, al contrario, le agradezco a él las maravillosas enseñanzas de vida, porque, oye, no es fácil morirse con alguien, pues ni tampoco acompañarlo, y fue una experiencia muy, muy, muy marcadora para mí. Vasily, justamente hoy es 1 de diciembre, Día Mundial contra el VIH-Sida. ¿Qué es para ti este día? ¿Qué significa para ti? Mira, yo te voy a contar que en el mundo, en el año, hay 2 fechas claves del VIH-Sida. Ya. Una es el 19 de mayo, Candlelight, pero estamos en Sudamérica, Vigilia, que es una fecha creada por las organizaciones, por la sociedad civil en el mundo, que se conmemoran los muertos a causa del SIDA. Después le voy a explicar que nadie se muere de SIDA, pero eso lo vamos a ver más adelante. Se conmemoran los muertos a causa del SIDA. Y hay otra fecha, que es la de hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA, que es una creación de los estados del mundo y el sistema de Naciones Unidas para hacer un punto de inflexión en el año, cómo está el estado del arte del SIDA en el mundo. Obviamente esa fecha también hay un informe de ONU-SIDA. ONU-SIDA es un programa de Naciones Unidas, no es una agencia como la CEPAL, con el PNUD, es un programa que es transversal a todas las agencias, y aprovecho aquí de decir algo para que ustedes sepan cuando hablan de la OIT, de la ACNUR, cuando hablan del PNUD, todas estas agencias de Naciones Unidas tienen un encargado de VIH-Sida. Claro que puede estar en Hawái en este momento abanicándose, evidentemente no hace nada, es una vergüenza y un escándalo, pero lo tienen y está activo, que se llama el Joint Team, y supuestamente esa gente está vigilante, por supuesto que aparece en el 1 de diciembre, fechas emblemáticas, pero imagínate que hacen encargado de SIDA la FAO, aparte que le recibe su sueldo, una vergüenza, pero eso es un paréntesis. Además quiero decir que en relación a esta fecha, una de las cosas, Chile, y quedó claro en un 1 de diciembre, Chile es producto de las ciencias sociales. Y me explico. Por favor. Ron Cameron. Me encanta el nombre de usted, Ron Sí. Cameron. A nosotros el tuyo, así. Oye, Suena bueno, estupendo. Somos el trío freak. Bueno, después vamos a... Bueno, resulta que ONU-SIDA estaba en Chile. Estaba en Chile y se fue hace como 7 años. ¿Y por qué se fue? ONU-SIDA tenía oficinas en Chile. Por lo tanto, había un involucramiento real entre la sociedad civil porque sí hacían cosas. Y trabajábamos en conjunto, existía el grupo temático de ONU-SIDA, donde nos juntábamos, y efectivamente para el informe mundial que saca ONU-SIDA, que es en diciembre, y se lanza, bueno, el 1 de diciembre o un poco después, pero ahí se anuncia, era un informe que era hecho de forma participativa entre la sociedad civil y las Naciones Unidas. Ustedes saben que no puede tener un rol político, solamente tanto la OPS, Organización Panamericana de la Salud, como ONU-SIDA, solamente son roles técnicos. Sin embargo, sí ejercían un rol político, porque si hay uno de los dramas que tiene la respuesta al VIH-Sida en Chile es la no articulación. ¿Y ellos qué hacían? Si bien eran técnicos, pero políticamente tenían la mesa temática de ONU-SIDA donde convocaban a todo el mundo. En aquellas épocas, a finales de los 90 y durante gran parte de los 2000, yo trabajando en SIDA, ya les contaré mi historia en Chile, yo tenía sentado adelante a Gendarmería, al CERNAM, en aquel momento no existía el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, tenía sentado al Intersector, tenía sentado al Ministerio de Minería. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Minería? Para que tú sepas, Codelco tiene laboratorios propios y nosotros descubrimos, después les voy a contar en qué organización, descubrimos que le hacían el test del VIH en Codelco, le hacían el test, el combo, pues te toman el combo 3 que te hacen test para todo. A sus Y trabajadores. resulta, claro, a sus trabajadores y trabajadoras, y resulta que descubrimos a lo largo de los años que esa gente había salido positiva, ni siquiera les habían informado. Por lo tanto, llegaban a la organización donde yo trabajaba y ahí descubríamos y fuimos atando cabos. Por eso, ¿por qué te digo eso? Porque yo tenía estado hasta representante del Ministerio de Minería. O sea, había realmente sociedad civil, el intersector, todos los ministerios y todo. Y hacíamos grandes cosas.
¿Y por qué te dije yo víctima de las ciencias sociales? Porque Chile pasó de ser un país subdesarrollado y pobre a un país en vías de desarrollo medio alto. Y ya somos un país en vías, bueno, no sé lo que somos hoy en día porque somos una cosa muy rara. Ya no somos lo que éramos hace unos años. Pero somos. Sí, estamos intentando ser, pero bueno, no me quiero meter en cosas políticas porque después de lo que pasó el 4 de septiembre no sé qué tantos somos, pero bueno. Un segundo de silencio. Todavía duele. Después duele. Duele. Y más que Sí. duele, yo me he dado cuenta con el estrés postraumático. Pero ¿por qué dije las ciencias sociales y que Chile pasó de ser un país pobre a ser un país en vía de desarrollo medio alto? Que no entrábamos en los fondos de cooperación porque éramos muy ricos. Por lo tanto, no había fuentes de financiamiento internacionales como te puedo decir, la Fundación Ford, Oxfam, el programa GTZ de alemán, que trabajaban fuertemente acá. Y se fueron, po. Al Chile a ser muy rico porque sus estatutos básicos tienen que apoyar a los países pobres. Y Chile siempre ha tenido la capacidad financiera y económica de financiar su epidemia. O sea, no teníamos por qué limosnearle al mundo. ¿Y por qué te digo las ciencias sociales? Porque y no es el único país del mundo, los países que llegaron en cuanto a VIH-Sida, y eso es lo que se habla los primeros de diciembre, los países que llegaron a ser países en vía de desarrollo, medios o altos, caen en la gran trampa. ¿Por qué? Porque te dije ya la historia de las ciencias sociales. Ya Ron o Cameron, lo que sea, ya yo me comí 2 pollos. Tú jamás viste los pollos porque te criaste en la urbe y ni siquiera sabes lo que es un pollo. Claro. Pero la estadística va a decir que tú te comiste uno y yo me comí uno. Entonces Chile, por el PIB, el per cápita, por el índice de desarrollo humano, en el papel aparecíamos maravillosos. Claro, la distribución. Claro, pero en el SIDA no pasaba nada, se iban los recursos internacionales. Chile nunca, hasta el día de hoy, ha invertido lo que realmente se requiere en VIH-Sida, a pesar que tenemos cobertura universal de tratamientos antirretrovirales. Entonces, los primeros de diciembre sirven para hacer este tipo de reflexiones, un punto de inflexión y ver dónde está el mundo. Nosotros y nosotras como sociedad civil, obviamente que estamos expectantes a ver qué dice ese informe. Porque ese informe hace varios años era hecho en conjunto con la sociedad civil. Hoy día no, pues lo lanzan en UCIDA y es criticadísimo. Bueno, hay toda una experiencia que no puedo adelantar de que se va a reeditar esa experiencia y vienen cositas. Como Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran las expectativas con el informe? No, es que lo que pasa es que el informe que hace UCIDA muestra cómo está el estado del arte del SIDA en la tierra entera. Y yo te puedo decir una pequeña capsulita que sale todos los por años. favor. Tú sabes que Santiago de Chile, estamos en Santiago, donde tú caminas por la calle, es la capital del mundo occidental que tiene el mayor número de hombres que tienen sexo con hombres viviendo con VIH-Sida. Mira. Aclaro lo que es HSH, porque mucha gente usa estos neologismos, nuevas palabras. Fue una creación, nosotros los homosexuales activistas nos opusimos en ese momento, porque yo, es esto, HSH, o sea, una fórmula química. No, es un término acuñado desde especialmente Naciones Unidas y las ciencias sociales para determinar que hay hombres que tienen sexo con hombres que no son ni bisexuales, ni homosexuales, Y pertenecientes a la comunidad. lo que simplemente tienen sexo ocasional, aunque la gran psicóloga y estudiosa del tema, Irma Palma, dice que son ocasionales sistemáticos. Yo tenía, mira, en video positivo, bueno, yo trabajé en video positivo, ya les voy a contar, en estudios, ponte tú, una vez hicimos en el barrio de San Camilo, para explicar HCH, un estudio de trabajadoras sexuales trans del barrio de San Camilo, te estoy hablando, hace 20 y tantos años. Ya, y me acuerdo siempre que era la pregunta 16 que se le hacía a las trabajadoras sexuales trans que tenían clientes por más de 10 años. Y resultó que eran hartas. ¿Y cuál era el perfil del cliente? Un HCH, un hombre casado, católico, heterosexual. Con familia Con formada. todo, absolutamente, que simplemente acudía a ver a Wendy, ponte tú, una vez cada 15 días. Y habían pasado más de 10 años. ¿Cuál es cada uno hace lo que quiere en la vida? Vieron lo que pasó con Felipe Castro. Bueno, Eso estaba pensando, no quería entrar en detalle, pero... mira, yo te puedo decir lo de Felipe Castro, bueno, ¿qué me importa a mí? ¿Qué le puede importar a la sociedad que haga lo que él realmente haga? Más que quiero decir, yo soy una persona absolutamente de izquierda, pero el senador Cast fue uno de los que apoyó el matrimonio igualitario, apoyó el AUC y apoyó la ley de identidad de género. Y públicamente. Y públicamente, no, y las votó a favor, o sea, no solo lo hizo, las votó. Por lo tanto, en ese sentido, la gente de Bópolis podría decir que son más progre. Mentira, porque son unos fachos malditos que se descolgaron de la UDI y definitivamente se pusieron un traje. Pero en este caso, entonces el debate, ¿sabes lo que me pasa con esto? Me da rabia, y sobre todo ver medios alternativos online que han hecho gárgara, los memes con el senador. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Sí, por supuesto. Bueno, 4 días antes que se
que saliera ese video a la luz pública, asesinaron a una trans en el Museo de Bellas Artes. Mira eso. Y te aseguro que la gente que está viendo esto no tiene idea. No tiene- Es que Pero la sí, mayoría no sabe. O sea, sobre todo las mujeres trans son constantemente asesinadas y a la gente no le importa. Y los comentarios que salieron respecto a la noticia de Karen atroz, pero a mí me da horriblemente mucha transfóbicos. Horrible. Absolutamente, aquí se abrió la llave a la transfobia. En cambio, con lo de Felipe Casa han hecho garras. Por favor, lo vi hasta en un canal abierto el otro día y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Están hablando de esto? Es la agenda setting. Claro, por eso te quiero decir que efectivamente hay un tema, pero ahí vamos a cerrar mal. Entonces, todo esto para decirte que el Día Mundial del SIDA aborda este tipo de cosas. Claro. De hecho, Basili, quería aprovechar de preguntarte, porque igual hemos hablado de hartos conceptos, de hartas organizaciones, de hartos como eventos, igual que son súper importantes, pero creo que igual tenemos que irnos como a la base de partir por la diferenciación entre VIH y SIDA. Uy, bueno, me parece súper importante que mucha gente va a ver esto como es de perogrullo, pero aquí vamos a hacer una pequeña clase Por favor. biomédica, pero muy simple. Bueno, no. Yo cuando te digo, porque quiero hacerte un paréntesis de esto, cuando yo te digo VIH o SIDA, la Ya. gente está más marcada con la palabra SIDA. Sí. Te lo digo especialmente yo que soy activista en los 90, era morboso, nosotros salíamos en la televisión, demandábamos al Estado y todo, era morboso y usamos ese morbo también para captar los medios audiovisuales y escritos. Entonces, Chile tuvo la década, y explicaré después, así que me lo tienen que preguntar, chiquillos, la década del 2000, del 2001 al 2009, nosotros tuvimos una gran respuesta en Chile, una gran respuesta país, donde efectivamente se abordaron grandes cosas, como por ejemplo, tú Ron, que vas a ser periodista, nosotros teníamos con el Colegio de Periodistas seminarios en el uso del lenguaje. Claro. Por ejemplo, en aquella época se hablaba de portadores. Nosotros acuñamos la palabra persona viviendo con VIH-Sida, porque una persona que vive con VIH-Sida no es una mesa en una mochila que está portando cosas encima, para acercarlo a la realidad de persona viviendo con VIH-Sida. Por ejemplo, el virus. La contagiada, no, adquirió el virus. Muy difícil que te diga, tú eres un contagiado de SIDA. O sea, que tú eres una persona viviendo con VIH. ¿Cómo adquiriste el VIH? Claro. O tú puedes transmitir el VIH, tú no vas a infectar. Y ese lenguaje, si tú haces un estudios que se han hecho en los medios de comunicación escritos, definitivamente no se usaban esas palabras porque la sociedad civil tenía un rol activo. Y lo ligo directamente con la pregunta. En aquel momento, mucho más gente, y sobre todo la gente joven, quiero pasar el dato, las personas que más contraen VIH en Chile en este momento están entre los 15 y 22 años. Por favor. Pero en aquel momento había otro discurso. La gente sabía que si tú vas a comer del mismo plato no vas a contraer el VIH. Esa es la importancia del lenguaje. Claro. El contagio, ese concepto. ¿Y por qué hablo de esto yo? Por la pregunta que me hiciste, Cameron. Porque había un retroceso por lo menos de 10, 15 años en que yo hoy día, como activista que ando en las calles y políticamente activo también, y sobre todo con la campaña de la prueba del rechazo, gente que una vez una persona me pregunta, oye, ¿el SIDA es mortal? Empecé a oír cosas que oía hace 15 años. Oye, uno puede no usar el mismo baño. Imagínate. Por favor. No digo Dios mío porque soy profundamente ateo. Y la iglesia en ese momento jugó un rol siniestro. Y no vamos a hacer un bocato de cardinales para usar la palabra cardenal porque los cardenales han hecho muchas cosas. Ok. Y bueno, mi primera consejería que yo tuve que hacer fue a un cura en Chile, a un cura que también lo acompaña a morir, y el cura prefirió morirse antes de decir que vivía con VIH porque en aquel momento no había cobertura universal gratuita de terapias. Entonces, ¿cómo nosotros le explicaríamos a las personas, a los civiles Sí. comunes y corrientes, la diferencia entre el VIH y SIDA? Bueno, para hablar, ya que bueno que me centren los cabros acá ya. Mira, el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Virus en estricto rigor es un retrovirus, pero no vamos a hacer una clase de medicina. Inmuno, porque afecta el sistema inmune. Humana, porque está entre los humanos, porque también existe el VIF. ¿Sabes lo que es el VIF? No es violencia intrafamiliar. Virus de inmunodeficiencia felina. Porque para que ustedes sepan, el virus se da en los monos. Un mono específico se llama Sutomanga viverde, que bueno, es una de las teorías donde viene el VIH-Sida. Y en los felinos, chicos, medianos y grandes. Pero no existe el proceso de zoonosis. ¿Qué es zoonosis? La transmisión de una patología o una enfermedad de un animal al ser humano. Yo tengo 28 gatos, así que no quiero que ustedes vean un gato andando pateando gatos.
Para que sepan, en Santiago, en la región metropolitana, hay una epidemia de VIF, de virus de inmunodeficiencia felina. Mira. Pero nunca es transmisible al ser humano, así que no andan atropellando ni pisando gatos. En cuanto a nosotros, a los humanos. Sí. Entonces, eso es el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. ¿Y cómo opera el VIH? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero todos el otro día celebraron no sé cuántos años del juego Pac-Man. ¿Se acuerdan del Pac-Man? Sí. Ya. Un icónico. Tin, Vintage. tin, tin, tin. No me dejé como postal histórica. Pero yo jugaba Tú eres un histórico Yo también. jugaba Pac-Man. No, feliz a mis 60 de ser un histórico y de haber jugado Pac-Man. Sí. Bueno, todos los seres humanos tenemos un sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico está conformado por linfocitos T o CD4. O soldaditos, para que se entienda. Me Y gusta. también soldaditas, pero como el ejemplo del trineo ha sido misógino, hablemos de soldaditos. Entonces, todas las personas no inmunodeprimidas, porque el VIH no es la única realidad inmunodepresora, tienen entre 800 y 1200 CD4 linfocitos T o soldaditos, que son tu sistema inmunológico que te cuida de agresiones externas o internas a enfermedades autoinmunes. Ahí están esos 800 en tu regimiento, 1200 CD4 luchando por tu cuerpo, tanto interna como externamente. Protegiéndote. Ingresa el virus a tu cuerpo. A tu cuerpo. La forma que el virus ingresa a tu cuerpo, básicamente son. Cuando se dice que es vía sexual, no es que el sexo produzca VIH, por favor. Son las conductas de riesgo. No es que el sexo, porque hubo momentos conservadores donde efectivamente decía que el Para sexo, procrear. claro, traía sida. Claro. O sea, ¿cuántos curas hicieron gárgaras, por favor? Pero Que no se las hayan tragado y no sé si se habrán ahogado con ellas. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? El virus ingresa a tu cuerpo de forma muy específica, por una relación sexual no protegida. No hay ninguna, la única forma que yo conozco y que existe para no contraer el VIH es usando condón. Y el condón bien usado. Los cabros jóvenes hoy día hay una crisis mundial y en Chile prácticamente no se usa el condón. educación sexual, ESI, Ecuación Sexual Integral, proyecto que por favor. bueno, es el remedio para las diversidades y disidencias, porque efectivamente, aunque me meten otra cosa acá, efectivamente si es de tercero básico o cuarto básico y tuvo una discusión la derecha, evidentemente que ha sido un avance, un obstáculo para avance societal, quiere que la educación sexual sea determinada. Imagínate que tú supieras cuando estás en base de lo que es una trans, un homosexual, El una VIH. lesbiana, el VIH, las ITS. Tú saldrías de cuarto medio Informado. y te presentarían una trans, aunque hoy día ha cambiado. Imagínate que yo estudié en los 60 en el colegio. Una trans y daría lo mismo porque sería como que te dijeran un heterosexual. Basili, entonces, Entonces te estoy diciendo, sí. Ya. Bien. Entonces el VIH puede ser, la transmisión es vía sexual no protegida, vía sanguínea y perinatal o materna. La primera, vía sexual, el sexo no protegido. Vamos a ser bien explícito. No es porque el sexo produzca. Donde hay mayor concentración de virus en el cuerpo humano es en la sangre. Segundo es el semen. Por lo tanto, si a tu organismo entra por donde sea sangre o semen con VIH, tú vas a contraer el VIH. Te pongo un ejemplo, las relaciones anales, que no son únicamente del ámbito heterosexual. Afortunadamente los hombres heterosexuales han descubierto últimamente con la liberación que ha habido de que efectivamente el ano es una zona erógena, Claro. que no es solamente un patrimonio de los homosexuales. A todos mis amigos heteros les digo que sus amigas incursionen por ahí. que es un puedan punto dar sexual. placer. Es un placer maravilloso. Sí, por supuesto. Bueno, pero el ano no está... Tú miras el ano y tú lo puedes mirar, pero ¿cuál es el problema? Sea una pareja, lo que sean de orientación sexual o de identidad Sí. de género. Si tú introduces un pene en un ano, si tú todos conocen el pene, todos conocen el glande, es una membrana muy fina y se puede fisurar sin darse cuenta. Entonces, al ingresar el enano, tú no haces un control de calidad cuando vas a tener sexo, no tomas un espéculo y miras y un microscopio. Puede haber una fisura y generalmente... Causar una herida. Claro, ¿no? Puede haber una fisura a, no te digo a los 40 centímetros, porque sería muy pretencioso, pero puede haber una fisura a 2 centímetros, 3 centímetros que no es visible. Con el roce de entrar y salir, a veces se produce, en esa fisura hay sangre. Entonces a veces se produce una fisura en el glande. Entonces al ingresar, entrar y salir, va a ingresar sangre al cuerpo de ese hombre que está penetrando, de la persona a la cual está penetrando y se produce transmisión del virus. Es por eso que se dice que vía sexual, Claro. pero es precisamente por el tema de la sangre. Lo mismo ocurre con el semen.
exactamente ocurre con el semen. Las mujeres transmiten infinitivamente menos el virus que los hombres. A menos, evidentemente, tú no le vas a hacer un sexo oral si está en un proceso de menstruación, porque ahí habría transmisión directa. Pero podría ser. Bueno, podría ser, pero esa cosa la gente no la sabe. Segundo, la sangre. Pero ojo, yo, Ron, te puedo poner aquí en pelota, Ok. agarro un balde de 5 litros de sangre con VIH, te lo tiro encima y lo más probable es que no te va a pasar nada. Mientras no tenga una herida expuesta. Por supuesto, y tiene que ser, no es porque te cayó sangre alguien viviendo con VIH, No. tiene que ser una herida y tiene que haber una cantidad de sangre, una concentración de virus en esa sangre para que realmente puedas contraer el VIH. Y una temperatura, ¿no? Gracias, Ron. De nada, Para Basile. que todos sepan que para que ustedes sepan, el virus muere con la temperatura ambiente inmediatamente Expuesta. y con el oxígeno. El virus muere con la persona. No es como el ébola que sigue, porque a mí en los 90, en los 2000, me acuerdo del doctor Rosenberg, jefe de anatomía patológica del hospital Sotero del Río, entregaba los cadáveres sellados en bolsas plásticas, llegaban las pobres madres y no podían ver ni el cadáver de su hijo o hija, pues estaba sellado porque según el doctor Rosenberg, que lo nombro siempre, ni que fuera el ébola. Eso es una perversión porque un médico perfectamente sabe cuáles son las vías de transmisión. Pero eso es claro, muere con la temperatura ambiente y con el oxígeno. Claro. Por lo tanto, ¿se acuerdan que hace unos años había que estaban poniendo unas jeringas con VIH en los cines y te vas a sentar y te vas a agarrar Los teléfonos en públicos. el poto o la guilera del teléfono público? Mira, si yo estoy con... Ya, si hay dos parejas serodiscordantes, que una pareja serodiscordante, uno que no vive con VIH y otro que vive con VIH. Y se está afeitando y se corta y queda sangrando, así le queda el corte y sale a la ducha y entra el otro a ducharse porque está apurado para trabajar y usa la misma ley y se corta. No va a contraer pasa el nada. virus. Porque ese virus ya está muerto, porque muere con el oxígeno y con la temperatura ambiente. Entonces, vía de transmisión del virus. El sexo no protegido, que lo acabo de explicar, por vía sanguínea de esta forma y de madre a hijo. Y justamente el sexo anal tiene y posee mucha más temperatura. Y es de mucho más alto riesgo. Por eso tiene más alto riesgo Por que supuesto. con una mujer. Por supuesto, y hoy día, ojo, estudios no solo en Chile, el otro día en un estudio de Estados Unidos, hoy día el sexo anal es una práctica muy Común. recurrente y no tiene orientación sexual, y muchos de los heterosexuales tienen sexo por el ano para evitar el tema del embarazo no deseado, con cero información. Y de madre a hijo hay que decir que Chile ha sido pionero en eso y lo fue en su momento. Siempre las mujeres viviendo con VIH, cuando aún no existía cobertura universal de medicamentos antirretrovirales, la famosa triterapia, Triterapia. tuvieron acceso en un protocolo. Por lo tanto, hoy día nacen, bueno, no sé porque faltan cifras y vamos a hablar de eso, pero hoy día nacen muy pocos niños o casi nada viviendo, o niñas viviendo con VIH-Sida, porque existen protocolos cuando no era gratuito, ellas tenían acceso, y hoy día, evidentemente, en un protocolo que se llama ACTG 026, hoy día se llama norma de transmisión perinatal. Por lo tanto, esas son las vías de transmisión. Basili, entonces, ¿el SIDA es una etapa? No, espérate. Te conté cómo entra a tu cuerpo. Sí. Y el Pac-Man, si no se olviden de mi padre. No, para nada. Está graficado en mi mente. de hecho. Entonces ingresó por una de estas vías que acabo de explicar. Y opera como un Pac-Man. No se olvide que el sistema inmunológico son entre 800 y 1200 CD4 linfocitos T o soldaditos. Entonces el virus viene, y se come al soldadito. Virus con virus no se puede replicar. La única forma de replicarse es aparearse con la célula CD4. Entonces, boom, se aparea con la célula CD4, muere el CD4 y se reproduce el virus. Y así va, como Pac-Man. En un segundo, ¿qué hace la terapia antirretroviral? Es como un condón. La terapia antirretroviral forra. Cubre. La puede cubrir tanto en el núcleo de la célula como exteriormente. Lo cubre. Entonces, el virus va y da bote. Todas las células del cuerpo duran en el cuerpo humano entre 7, 8 meses y mueren y se produce un recambio. Y el virus también. Por lo tanto, al dar bote, no puede entrar y va muriendo. Y va muriendo y no se va comiendo tu sistema inmunológico. Pero tú también me podrías decir, bueno, y si eso ocurre así, ¿por qué no se acaba el virus, po? ¿Por qué no llega un momento en que se muera todo el virus? Porque el avance de la tecnociencia biomédica aún no llega. Existen en el cuerpo humano lo que se llaman reservorios o santuarios, donde la terapia no llega, por eso el virus no tiene, por eso el VIH no tiene cura. Y esos son los ganglios, el cerebro, los ganglios genitales. O sea, yo le puedo hacer llegar terapia y en forma mato a la persona. Entonces, así opera el virus. Así opera el virus. Entonces, una persona viviendo con VIH, hoy día
bajo tratamiento antirretroviral tiene la misma expectativa de vida que una persona que no vive con VIH. No es un foco transmisivo ni contagioso, para que se entienda bien, y puede tener una calidad de vida absolutamente igual a cualquier persona. Sí, tiene los accesos, la pertinencia en los accesos de información, que es lo que quiero que hablemos ahora. Y el tratamiento. Y el tratamiento. Y una persona que vive con VIH, ha habido diversos protocolos en Chile. Antes se decía una persona que tenía menos de 600 soldaditos linfocitos T o CD4 vivía con VIH, después, perdón, 250, después subió a 500, después subió a 600, que no era menor, porque el Estado de Chile siempre, para considerar a una persona viviendo con VIH, la tenía con muy pocos linfocitos para no darle terapia. Hoy día en Chile el protocolo es claro, cualquier persona inmediatamente notificada tiene acceso a terapia. Y eso es lo que se ha probado mundialmente, de que todo tiene inmediatamente acceso a terapia. Avances hay. Mucho. Por supuesto. ¿Qué es SIDA? SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome, porque es un conjunto de síntomas, inmunodeficiencia, sistema inmuno, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia. Ojo, adquirida, porque el SIDA no es hereditario, no es congénito. Claro. Tú tienes que realizar una acción humana para contraer el VIH. Por lo tanto, en esa acción humana tú puedes tomar también acciones, políticas públicas, información, educación sexual, que Chile no toma para evitarlo. Es evitable. No es que tú nazcas con y lo heredes. Y SIDA se considera una persona que tiene el sistema inmunológico muy deteriorado, por lo cual está afecta a contraer cualquier patología. El SIDA no es una enfermedad, la gente no se muere de SIDA, se muere a causa del SIDA. Porque puede morir de cualquier enfermedad. Resfriado, mal cuidado. De cualquier cosa, depende cómo vengas programado genéticamente. No, ¿cachai? Que alguien dice, bueno, hoy una corriente de aire, hoy la garganta, me tomé medio copete, me dolió el hígado. Y otro absolutamente nada. Entonces te puedes morir de cualquier patología porque tu sistema inmunológico es tan débil que puedes perfectamente hacer agua por donde ya vienes predestinado. Eso es SIDA. Quedó claro, ¿no? Totalmente. Perfecto. De hecho, aprovechando, porque igual lo mencionaste varias veces, momentos como históricos quizá importantes y aprovechar de conectarlo con los avances políticos por el tiempo también que nos queda, vayamos como comentando un poco qué avances políticos han existido, cómo ha sido un poco el recorrido histórico de lo que se ha logrado y aprovechar quizá ver entre medio qué es lo que nos falta. Que Bueno, por parto- algo también lo estamos hablando. Parto al revés, lamentablemente tengo que... Ya. No, si voy a partir de un principio, pero tengo que partir diciendo dando esta respuesta. Qué miedo, Que qué estamos en la miedo. época, ¿Eh? no, estamos en la gran era del retroceso. Pero así, ¿cómo vamos a estar en retroceso? Pero mira, yo voy a contar, el primer caso de Cuenta. SIDA en Chile fue en diciembre del año 1981, plena dictadura, por lo tanto fue una persona norteamericana. 2 años después del primer detectado, ¿no? No, el año 81 fue el mismo año que se detecta el SIDA en Chile. Ah, mira. Pero ese caso es histórico, porque comprenderás tú que la dictadura le importaba un soberano raro, ojalá estos Claro. maricones se murieran, o sea, porque había una homofobia, ustedes son chicos, pero había una homofobia terrible. Entonces, efectivamente, ¿y por qué te nombro esa fecha? Porque fíjate tú, desde el campo del derecho positivo, que es el ordenamiento legal vigente que nos rige, diciembre del año 81. De eso yo me tomé con las organizaciones que trabajábamos para demandar al Estado de Chile y conseguir muchas de las cosas que tenemos hoy en día. Pero resulta que en agosto de ese mismo año 81, cuando en Chile ni siquiera sabían que existía el SIDA, no había nada, legislaron el decreto supremo 362, aunque parezca técnico, que en aquel momento tipificaba las enfermedades de transmisión sexual, que hoy día se denominan infecciones de transmisión sexual. Y en las ETS, y no Brasil, de gonorrea, continuar, y pone el VIH. Lo hicieron por legislación comparada, no existía nada viviendo con VIH, no había terapia y todo. Pero resulta que ese decreto supremo, en su inciso octavo, dice: las enfermedades mencionadas en este decreto tienen que tener atención, seguimiento, control y tratamiento otorgado por los sistemas de salud pública. O sea, cuando ni siquiera existía el SIDA en Chile, ellos por legislación comparada llegaron y metieron el SIDA acá. Y ahí tú empezar a hablar de la respuesta histórica, ocuparte todo con eso. Después del año 81, después hubo otras organizaciones incipientes que se crearon, pero no organizaciones de personas viviendo con VIH. Organizaciones que trabajaban la temática tangencialmente, organizaciones de la diversidad y la disidencia De sexogenérica. información, de todo, cuidado. pero no precisamente de personas viviendo con VIH-Sida. Y desde el Estado no pasaba nada. No. No hay cifras de lo que hubo en dictadura. Menos. No sabemos. Conocemos este caso emblemático, un norteamericano, y que se hizo más emblemático porque nosotros lo utilizamos en el decreto supremo. Y te voy a explicar por qué. El año, y ahí donde
dije yo cuál es mi gran orgullo de ser. El año 1997 se funda Vivo Positivo. Primero se llamaba Cornavi, Coordinador Nacional de Personas Viviendo con VIH. Pero Cornavi, después descubrimos que había unos relojes que se llamaban Cornavi, un jarabe y un jarabe para ¿cómo? todo. Entonces, ¿Qué pasó con INAPI ahí? claro, entonces con una empresa de medios, Quasar Comunicaciones, que yo siempre se lo agradezco, que es, bueno, que le hacía la publicidad a la Coca-Cola, hoy día Walmart, una de las grandes empresas, nos tomó como el cliente social, ¿sabes? Responsabilidad social empresarial y todo, y le inventamos el nombre Vivo Positivo, que fue una invención nuestra que fue registrada y todo el cuento. Y se crea Vivo Positivo, que era la primera respuesta en Chile como organización social, en el año 97, de personas viviendo con VIH-Sida. No quiere decir que todas las personas que estábamos en Vivo Positivo eran personas viviendo con VIH-Sida, Claro. pero era sociedad civil VIH organizada. Ese fue el gran hito de la sociedad civil. Regresábamos por acá. Por otra parte, ¿cuál fue el gran hito de respuesta del Estado? Haciendo una línea del tiempo. En el año 1990, a la vuelta de la democracia, se crea la CONACIDA, Comisión Nacional del SIDA, que es actualmente el Programa Nacional de VIH-Sida, que fue la respuesta del Estado, porque antes no existía en el Ministerio de Salud del SIDA. Y ahí se crea la CONACIDA. Y fíjate tú que yo la CONACIDA la he demandado, la vilipendiamos, carreteado juntos, que fue, fíjate, yo siempre le rindo un verdadero homenaje, más allá que hoy día el Programa Nacional de SIDA esté totalmente desperfilado en muchas cosas, porque no es culpa del Programa Nacional de SIDA. Siempre fueron víctimas de los gobiernos de turno, porque es un programa que solo puede funcionar en la medida en que el gobierno de turno tenga en sus políticas públicas el VIH, llámese por la plata vale el mono, dijo Raquel Argandoña, porque yo siempre hablo de ella. ¿Cómo les cae a Raquel Argandoña? Pero Cecilia Boloco. me encantan. Perdón, te encantan, pero yo las detesto, porque aún mira, yo puedo hacer clases, puedo estar hablando completamente del cambio climático, pero siempre hago este paréntesis. ¿Ah, sí? Raquel Argandoña y Cecilia Boloco son diosas de la dictadura blanqueadas en democracia. Cierre paréntesis, no hablamos más de eso. Entonces, ¿qué pasa? No hay recepción. El año 90 se crea la Comisión Nacional del SIDA. Empezó a trabajar incipientemente y en el 97 yo soy uno de los fundadores de Vivo Positivo, fui su coordinador ejecutivo hasta el año 2011, que murió Vivo Positivo. Porque el actual Vivo Positivo y lo que han visto estos últimos años simplemente no es la organización de base, es un grupo de personas que por determinadas razones se quedaron con esa casa que no les pertenece, que es bien nacional, y hicieron muchas cosas que, bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Yo me he prohibido hablar de eso porque di vuelta a la página. Ok. Pero le decían a la CONACIDA, la respuesta del Ministerio de Salud, la ONG del VIH-Sida, porque trabajaba en conjunto con nosotros, la sociedad civil. E hicimos grandes cosas. Por eso yo les dije hace un rato que la década del 2001 al 2009 fue muy interesante. Como Vivo Positivo, cuando nosotros nos fundamos, por supuesto que muchos de los maricones con SIDA quieren tener derecho, no. Y fíjate tú que nos fundamos en Ernesto Pinto Lagarrilla, ubica Siddhartha, el sindicato de actores de teatro. Ujú. Bueno, Paulino Urrutia, la gran Paulino Urrutia en ese momento, gran amiga mía y de otras personas ahí, nos arranchó en el segundo piso Siddhartha, ahí en Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrilla. Nos arranchó en un segundo piso, que era una verdadera, abajo estaba bonito, arriba era una ratonera. Entonces en ese momento, a don Ricardo Lagos, un día cuando le entrega esa casa a Siddhartha, en su discurso dijo: esta casa nunca será absolutamente de ustedes, mientras las personas de Vivo Positivo no tengan su propia sede. Uy, el caballero casi se volvió loco, porque fue lo seguimos, eso es lobby, activismo. No, yo me iba a meter, yo te digo, me fue a meter hasta el matrimonio de una sobrina, nos veía hasta en la sopa, doña Luisa Durán, donde la cosa hasta por teléfono: doña Luisa, por favor, recuerden a don Ricardo Lago, hasta que nos entregó la sede, en San Isidro 367. Vivo Positivo. ¿Qué pasaba con el Estado en ese momento? No mucho, y la sociedad civil fue un gran motor para mover al Estado. Y empezamos a trabajar de la mano con la Comisión Nacional del SIDA, que fue fundada por la doctora Raquel Child en el año 90, que empezó que hoy día es la encargada en epidemiología de la variola del macaco, que suena más bonito que la viruela del mono, viruela cívica. Así me di cuenta, Variola del macaco, no miren mis labios, por favor. Bueno, entonces... ¿Y tu pronunciación francesa? Entonces, ¿qué pasa? No, francés es diferente. A mí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ahí en Vivo Positivo empezamos a hacer grandes cosas, y Vivo Positivo se fundó con dos grandes hitos. También en ese momento existían organizaciones como está el famoso móvil histórico y el móvil actual. El móvil histórico fue el primero, y el móvil actual, que no tiene nada que ver con el móvil histórico. Estaba Acción Gay también, estaba MUMS, ¿verdad? O sea, estaba CAT, había varias organizaciones. mira, Y nosotros fundamos esta organización y éramos solamente 5 organizaciones en región metropolitana.
Y se fundó con 2 hitos, que ahí va ligado a la respuesta del Estado. Uno, tener una ley que protegiera los derechos de las personas viviendo con VIH-Sida. Y el otro hito era tener cobertura universal de medicamentos antirretrovirales. O sea, las famosas terapias, las pastillas, las pepas gratis para el sistema público y privado. ¿Qué pasó? Ambas cosas, por eso contesté en el orgullo, porque fui parte de Claro. lo que hice yo. Se consigue. Primero, Mira, Basili. el 11 de diciembre del año 2001 se promulga la ley en prevención del virus de la inmunodeficiencia humana, la ley 19.779, conocida coloquialmente como ley del SIDA. Ley del SIDA. Entonces, y esa ley partimos a discutirla en los 90, para que veas que la sociedad chilena sí ha evolucionado. Por eso hoy día digo que hay puro retroceso, porque te estoy contando puras grandes cosas. Hoy día con SIDA no pasa nada. Eso te iba a decir, llevándolo a la actualidad. Sí, no, pues sí, yo voy a llegar a la actualidad. Entonces, fíjate tú que en ese momento la ley del SIDA, yo quiero que me diga el productor de este programa si estoy siendo muy largo, porque ¿Qué dice el productor del programa? ¿Vas bien? ustedes no lo conocen, después se los voy a presentar. Bueno, Ron, enfócate acá, Cameron también. Nosotros estamos súper entretenidos con Cameron. No se distraigan ¿Con el director del programa? con el director del programa. No, para nada. Para nada. Creo que tú- Concentrado. Yo creo que tú estás más desconcentrado. No, yo estoy acostumbrado, los ojos de bebé dormilones me dan lo mismo. Bueno, entonces quiero contarles que en los 90 a mí me tocó, pues no había ni ley del lobby ni de transparencia, era puro activismo puro. Homenaje a la ex diputada, gran médica chilena, doctora Fanny Poyarolo. Mira. O sea, ella fue nuestra voz en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados, junto con Antonieta Sá también. Tengo que decir que Lili Pérez. Lili Pérez. Mira los firmó- nombres. Lili Pérez fue de las que patrocinó la ley de SIDA. ¿Y para qué te va a mostrar los otros monstruos? Porque me tocó la Comisión de Salud, donde estaba la Toyito Valle, Iván Moreira. ¿Quién nos decía Iván Moreira? ¿Cómo llegamos ahí primero? Bueno, no había homenaje Moreira. a Fanny Poyarolo. Y en el Senado, quien fue nuestra voz fue don José Antonio Viera Gallo, ex diputado, ex senador, ex ministro secretario general de la presidencia, ex embajador de Chile en Argentina. Esas dos personas, con la Fanny y la Antonieta Sá, ese trío, fueron clave, y todas las locas, le digo, porque lamentablemente, como te lo dije a ti, Chile es el país de Occidente que tiene más hombres que tienen sexo con hombres y viven con VIH, deberían rendirles homenaje y hacerles un monumento. Se la jugaron por nosotras y nosotros Mira. en ese momento, Qué bien. prestándonos su oficina porque no podía pedir audiencia, porque no había ley del lobby ni de transparencia. Nos metíamos ahí, yo viví en el Congreso como 3 años ahí usando la oficina de ellos dos, subí al Senado, bajaba, me entretuve muchísimo y empezamos, tanto fue que hinchamos que ingresamos a la Comisión de Salud en un hecho histórico por primera vez en la vida chilena, que una organización de la sociedad civil se sienta a redactar una ley. No había y eso fue el año 97 mismo, 98. Bueno, obviamente que en esa comisión, ¿no se acuerda la Toyito Valle, Francisco Javier Errázuriz, que fue candidato a la presidencia? Bueno, una que decían que tejía en el Senado, uy, de derecha recalcitrante. Pero y eso. todo. Bueno, se me sentó al lado. Yo siempre he utilizado todas las herramientas que la naturaleza me dio para trabajar con ella, porque llegamos a sentarnos ahí y nos mirábamos como monstruos. Herramientas. Absolutamente. Mi herramienta es decirle, oye, tu perfume Chalimar me encanta, pero es muy fuerte, toallita de día. Así trabajábamos las locas. Ay, conoce lo que es eso, porque comprenderás tú que cuando llegamos nosotros con Rodrigo Pascal Ureta, que gran artífice de Bio Positivo, tal vez si Rodrigo no hubiese nacido, tal vez Bio Positivo no hubiese existiría. existido. Entre los dos hicimos un gran trabajo en homenaje a Rodrigo Pascal, fundador de Bio Positivo. Estaba yo también, con él, conmigo, personas más. Allá adentro, cuando nosotros presentamos al mundo el poder, cosa que hoy día está pasando lo mismo, pero se había superado, llegaba a la audiencia una persona viviendo con VIH-Sida y por problemas prejuiciosos, social, se imaginaba que iba a llegar, no sé, pues Adrián en los dados negros, una persona iletrada, sin dientes, que no sabía ni hablar, o pobre gente, SIDA, con pobreza, con miseria, con ignorancia. Llegábamos nosotros, profesionales, y como casi nos decían, uy, pero saben hablar. O sea, una cosa que sí sabemos hablar. Y empezamos la comisión donde tuve que ir de todo, porque don Iván Moreira, Rudy, pero lo encuentro maravilloso y lo hablo que están haciendo ustedes, pero ¿cómo, chiquillos? Nunca van a tener una ley de SIDA. O sea, váyase para la casa. Resulta que al final tuvimos esa ley de SIDA. Y esa ley básicamente está totalmente vigente, yo les recuerdo los derechos básicos. Confidencialidad, voluntariedad, consentimiento libre e informado, derecho al trabajo,
derecho a la educación y derecho a la atención. No vamos a hacer una clase de derecho, pero el que quiera meta si busque la y decida. Sin embargo, la voluntariedad del test, para que veas cómo ha avanzado sociopolítica y mente en Chile, el test es voluntario para toda la población chilena, excepto las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. ¿Y por qué? Porque en la época en que discutimos la ley de SIDA, en el Senado, específicamente, teníamos, ¿se acuerdan? Los senadores designados. ¿Y quiénes eran los senadores designados? Hasta Pinochet fue senador designado. Los excomandantes y jefes de las Fuerzas Armadas. Entonces, un día nos llaman. Estaba difícil la Sí, cosa. pero cara de. Y nos dicen, difícil, imagínate, con lo que yo no los quería. Y No. el equipo nos miraba como maricones idosos de izquierda. Nos dicen directamente, nunca nos sigan con el tema de la voluntariedad. Porque nosotros queríamos que el examen fuera voluntario para toda la población chilena. No es que sea procastrense, pero antes de ser milico o ser Paco, es un ser humano. Y ellos le dijeron, no se metan con los estatutos y reglamentos internos, porque si no el día del níspero van a tener ley de SIDA. Porque tú sabes que en el legislativo lo puede aprobar la Cámara de Diputados, pero el Senado lo rechaza y vuelve a la que se denomina comisión mixta, una pelota de ping-pong. Hay leyes Sí. que llevan 20 años pimponeándose. Y Durmiendo. nos amenazaron directamente, por lo tanto, el test es voluntario para toda la población chilena, menos las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. No me voy a explayar en eso, pero ¿para qué les hacen el test? ¿Para apoyarlos? ¿Para darles terapia? No, para darlos de baja. Y ahí ocurre una cosa con Carabineros de Chile, aquí estoy en el vasito. La sede de Vivo Positivo está en San Isidro 367, en una placita que está, ¿y sabe lo que está al frente de San Isidro 367? El comando donde están Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile. Para decirles que todo es posible. Están haciendo frente. Eran nuestros vecinos que terminaron siendo nuestros clientes, perdón. Ok. No piensen mal y ya les voy a explicar por qué. Que fue una gran lucha que dimos en aquel momento. Entonces, ahí donde está el Zorrillo, en esa época el Guanaco, donde estaban las fuerzas especiales, el pelotón, bueno, entonces ya. Resumen que nos hicimos amigos, eran nuestros clientes, porque después, imagínate que para una fiesta los niños comiendo con VIH, nosotros teníamos a todos estos fuerzas especiales, teníamos como 20 viejos pascueros con guaguas en brazos, pero bueno. El hecho es que empezaron a acudir a nosotros porque nos estaban dando de baja y así demandamos 3 veces a Carabineros de Chile y ganamos. Las 3 veces. Las 3 veces. Bien. Bueno, el hecho de que el Vivo Positivo fue avanzando, el Estado fue avanzando y junto la sociedad civil, ASOCIA, Asamblea de ONG con Trabajo en VIH-Sida, Vivo Positivo y la CONACIDA, Programa Nacional de SIDA, nos ganamos el proyecto de Fondo Global de Lucha contra el SIDA, que eran como 32 millones de dólares para Chile. Ese proyecto fue desfalcado el año 2008, desfalcado por la entidad que lo manejaba, sería muy largo, donde no tiene nada que ver el Estado y no tiene nada que ver la sociedad civil, era la entidad que... Pero con ese proyecto, con la plata baila el mono, las personas que tengan cuento acumulada, como me dice mi querida Gran Bachelet, yo soy bachelor, pero también tampoco Fanático. eso es lo que había que hacer, sí, totalmente. Pero en cuanto yo hablo de SIDA, y yo soy más fiel a mis convicciones que a mis lealtades. Y tampoco lo hizo bien en VIH-Sida. Ese proyecto fue defalcado, pero quiero que sepan que en la época del 2000 al 2010, en esa década, por eso te hablo del retroceso hoy día, que te voy a hacer un resumen lapidario al final. Tú comparas las curvas de cuánta gente vivía con VIH, cuántas las ITS, todas eran 1/3 de las que son hoy día. Porque había inversión. Teníamos campañas televisivas 2 veces al año que duraban, como la gente que trabaja en los medios, duraban 1 minuto 50, casi 2 minutos, lo que es enorme para una campaña. Hechas en conjunto con sociedad civil. Teníamos programas de consejeros entre pares, teníamos una cantidad de proyectos. Vivo Positivo hizo 10 estudios desde las ciencias sociales, trabajamos con la FLAX, con el PNUD, con un montón de cosas. Bueno, fueron pasando los años, hubo grandes logros en conjunto con la sociedad civil, hasta el año 2000, hasta el año 2010. 2010, que se vino abajo el proyecto completamente. Vivo Positivo, que llegamos a ser 48 organizaciones en las 15 regiones del país. Se murió. Vino un bajón. Y vino un bajón de la sociedad civil. Porque las cosas que hacía el Estado las hacía con platas internacionales. Cuando Vivo Positivo cumplió 10 años, y esto lo hacíamos en conjunto con la sociedad, que eran como 90 organizaciones, que trabajaban directo, tangencialmente el tema del VIH-Sida. Y hoy día no hay nada de eso. Todo lo que yo les estoy contando es una hermosa película que ya fue. Parte del retroceso que tú indicas. ¿Cuál es el retroceso? Después vino, estábamos en gobierno, después vino el gobierno de Piñera. De Piñera 1. Piñera 1. Piñera 1. Y yo por razones muy particulares me fui de Chile, que no fue que me haya exiliado por el gobierno de Piñera 1, pero cosas muy personales que hicieron que volviera a Francia. Estuve en Piñera 1 3 años fuera de
de Chile y volví. Extrañaba a tu ex. Yo trabajé por coincidencia porque murió el marido de mi madre murió el 2012 Ok. y después yo vine para acá y el funeral de marido, o sea, vine a la muerte, no alcancé a acompañar, igual acompañé a mamá, soy hijo único. Mira, regalo. Entonces resulta que llego a Chile, y sigo en Chile, ingresé a trabajar a Action Gay, Corporación Chilena de Prevención del SIDA, donde estuve trabajando hasta el año 2018. Y de ahí en 2018, básicamente cierro con lo siguiente. Vino la gran catástrofe, porque vino el estallido, que no digo que haya sido una catástrofe, y vino la pandemia. Y ahí se perdió todo. El gobierno de Piñera, 1, Bachelet, 1 ni 2, tampoco lo reabrió en su totalidad el área de estudios. Vino la pandemia, y hoy día la gran pregunta que hay que hacerse: ¿qué espera el Estado de Chile, más allá del gobierno de turno? Y así también hablo del gobierno de turno, que es mi gobierno, lo que no quiere decir que sea ciego, sordo y mudo. Sin embargo, yo tenía otras expectativas de esta generación. Pero que está recién comenzando. No. En cuanto al tema. Porque, mira, De- cuando el otro día contaba a nadie cuando estoy hablando de esto, yo he tenido que luchar toda la vida y me hablan el SIDA, pero el cáncer, me pongo un rabo en el cáncer. Me importa todo. Yo estoy hablando de SIDA. Y hoy día, efectivamente, lamentablemente, y pueden enmendar el rumbo, el gobierno actual, presidido por el presidente Gabriel Boric, tiene la posibilidad de subir al tren de las políticas públicas del VIH-Sida que se quedó abajo. Claro, tú puedes oír la respuesta, por eso te dije el cáncer, no es que me importe un pepino, pero Sí, no, se está entiende. la guerra en Ucrania que produjo un panorama internacional espantoso, está la inflación mundial y chilena, tenemos la ley de pensiones, la reforma de pensiones, la reforma tributaria, el tema de la inseguridad, el tema de la inflación. Vamos hablando y el SIDA, Schopenhauer, el gran Schopenhauer decía: la salud no lo es todo. Sin embargo, si no hay salud, no hay nada. Entonces yo invito a esta administración a realmente abordar como política pública y con inversión pública el tema del VIH-Sida. Porque todo esto del uso del lenguaje. Hoy día, mira, durante la pandemia, te voy a dar un solo ejemplo. Apenas debuta la pandemia, ONUSIDA dice que tenían que entregarse multiterapias, que todos los estados del mundo entregaran terapia para 3 o 6 meses para que la persona viviendo con VIH no tuviera que ir al hospital una vez al mes y pudiera estar afecta a contraer COVID. Bueno, Chile no lo hizo nunca. Víctor Hugo Robles, activista del Che de los Gays, presentó un recurso de protección. Al final, muchos meses después, empezó a entregar para 2 meses. Nunca entregó para 3 ni para 6. Aún existe la alerta sanitaria en Chile. Hoy día está entregando para 1. Hubo desabastecimiento de terapia que la gente tuvo que ir cada 15 días. No sabemos, Chile no tiene cifras. Las últimas cifras oficiales del Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de SIDA, enfermedades infecciosas, datan del 2019. ¿Qué pasó en los centros de atención? Sabemos que los epidemiólogos e infectólogos se fueron todos a atender COVID. Hubo un abandono absoluto de los programas de VIH-Sida. Me apuro porque nos quedan solamente 5 minutos. Sí. Hubo un abandono en los programas de VIH-Sida. ¿Cuánta gente murió a causa del COVID relacionada al VIH? ¿Cuál es la prevalencia, incidencia? O sea, ¿cuántas personas viven viviendo con VIH cada 100.000 habitantes? Nosotros sabemos que viven hoy día alrededor de 72.000 personas viviendo con VIH-Sida en Chile a través de una cosa que se llama un modelo Spectrum, que es de Naciones Unidas, que hace proyecciones. Chile, por ejemplo, no tiene cifras. No tiene cifras, las últimas son del año 2019. Sí. Pues ni siquiera nos podemos, antes nos comparábamos internacionalmente y dábamos cancha de tiro y lado. No es un debate, cualquiera que esté viendo este programa ha oído hablar de SIDA últimamente, algo. Han pasado ya años, ni siquiera estoy hablando de este gobierno, por eso yo invito a esta administración a que definitivamente lo suba al tren de las políticas públicas. De hecho, para que cerremos también, te queríamos preguntar sobre la misma como línea, y ojalá lo hagamos igual como breve, ¿cómo poner en primera línea de nuevo la prevención del VIH, del SIDA en el 2023, ojalá también a futuro, desde la sociedad civil? Invierte Lucas. Que Hacienda, cuando se discute el presupuesto nacional con la voluntad política partiendo del presidente de la República, le den una partida de dinero al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud se le entrega al Programa Nacional de VIH-Sida, trabajando en conjunto con la sociedad civil. Invertir entonces. Y la sociedad civil es clave. Porque si yo mañana voy al alquilar de cáncer, me voy a meter a la POL y voy a las organizaciones de la POL, a las mujeres u hombres con cáncer, y ahí me pongo a hablar.
No de arriba para abajo, de abajo para arriba, como lo hicimos con el SIDA en conjunto, en esta sociedad que fue virtuosa. Basile, tú corriste para que nosotros pudiéramos caminar. Ese sería el título del programa de hoy. Te envío, pero todos mis cariños. Es un honor haber contado con tu presencia, contigo, Cameron, también. ¿Unas palabras para despedir el programa? Totalmente agradecido, aprendí montones hoy día, maravilloso el programa, maravilloso tu experiencia. No, impresionante. Impresionante. De verdad, vamos totalmente agradecidos. Esa es mi palabra de hoy. Sí. Muchísimas gracias, Cameron. Muchísimas gracias, Ron. Y muchísimas gracias al programa y a su producto. Eso, nos vemos. No se olviden que yo soy parte de la Fundación Chile Diverso. Hoy en día mi trabajo en VIH-Sida es en la Fundación Chile Diverso. Y cualquier información entonces en www.fundacionchilediverso.cl. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en El Orgullo de Ser. El Orgullo de Ser fue una presentación de Fundación Chile Diverso. Visita nuestro sitio web fundacionchilediverso.cl y sigue nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.